Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a estar revisando este cuadernillo, que es un cuadernillo oficial del ICFES para las pruebas ICFES Saber 11. Es un cuadernillo solamente de la materia de inglés y vamos a estar revisando el examen número 2, porque este cuadernillo que ellos nos dan pues tiene dos exámenes. El examen número 1, que solamente tiene 6 partes, y el examen número 2, que es el que vamos a estar realizando, que tiene 7 partes. Y bueno, antes de empezar les voy a decir cómo pueden encontrar este cuadernillo. Simplemente tienen que buscar caja de herramientas ICFES, entran a el primer resultado en este caso, pero pues fíjense que sea la página oficial icfes.gov.co. Una vez que entren, les va a aparecer algo similar a esto. Luego van a buscar la sección de práctica o práctica, le dan a saber más y acá pues buscan la materia que van a estudiar. En este caso vamos a estudiar inglés, entonces yo donde leí fue acá donde dice cuadernillo de preguntas prácticas y ahí sale el cuadernillo que vamos a estar completando en el día de hoy. Entonces, bueno, es unas diapositivas que voy a presentar más adelante, pero bueno, vamos a empezar con la parte uno. Recuerden que la parte uno es de asociar unas definiciones con unas palabras y todas las palabras son sobre un mismo tema, que en este caso es transportación, medios de transporte, digámoslo así. Bien, entonces acá nos dan un ejemplo. Lo que voy a hacer simplemente es traducir y vamos asociando la definición con las palabras. Bueno, acá nos dicen que en el ejemplo, usualmente aprendes a manejarlo cuando eres un niño, o sí, sí, un niño, una persona pequeña. Y en la respuesta dicen que la opción correcta es la H, que es bicicleta. Y es cierto porque usualmente cuando somos pequeños nos enseñan a montar bicicleta. Entonces la opción H ya no la podemos seleccionar para las otras tres preguntas que debemos marcar. Vamos entonces con la primera pregunta. La traducción sería que las personas lo manejan en una carretera y lleva cosas grandes. Entonces vamos a ver las diferentes opciones. Tenemos ambulancia, bote, bus, motocicleta o moto, avión, camión, tren y bicicleta. Bueno, entonces la respuesta correcta para la opción número uno es la F, que es un camión, porque un camión pues es justamente algo que se maneja en una carretera y se usa para llevar cosas grandes en la parte de atrás del camión. Sí, se podría decir que es un camión o un furgón. De pronto la otra opción que nos podría causar confusión es tren, porque en el tren también se pueden transportar algunas cosas, pero en el tren usualmente también van pasajeros, mientras que acá lo que nos dice es que principalmente se usa para llevar cosas grandes. Eso es lo que nos hace saber que la opción correcta es la F, en lugar de la G, que es tren. Ahora vamos con la pregunta 2, nos dice, las personas pagan para tomar este medio público de transporte que funciona por carretera. Y bueno, acá entre las opciones vemos que la única que usualmente pagamos y que es un medio público de transporte es un bus. Entonces la opción correcta para la pregunta número 2 es la opción C, que ya la tenemos marcada. Ahora vamos con la pregunta 3 que nos dice, muchas personas vuelan en esto para ir a un lugar. O sea que usan ese medio de transporte para volar. Y acá de todos los medios de transporte que nos dan, el único que vuela es un avión, que es la opción E, que es plane. Entonces ya con eso sabemos que la opción correcta de esta pregunta es la opción E. Y ya tenemos respondidas las tres preguntas de este grupo de preguntas, que es de asociar la definición a los medios de transporte. Ahora vamos con la parte 2. La parte 2 es de asociar un cartel con los lugares en los que podría aparecer dicho cartel. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos dan. Nos dicen lunch, que es como el almuerzo para profesores de las 12 a la 1 de la tarde. Y las opciones de respuesta que nos dan sería A en una escuela, B en una calle y C en un lugar plano. Pero en este caso, pues como se mencionan profesores, sabemos que la respuesta correcta es la A, que es una escuela, que es justamente la que ellos marcan. Entonces vamos a revisar los otros tres carteles y vamos a responderlo. El primero se traduce como cómo conduzco y luego nos dan un número de teléfono. Pues eso incluso es bastante común acá en Colombia, que detrás de carros, por ejemplo, carros, buses, camiones, suele haber este letrero que dice cómo conduzco. Y bueno, entonces vamos a ver las opciones que nos dan. Nos dice en un avión, plane, que significa avión, la opción B, que es un bus, y la opción C, que es un bote. Y como dije anteriormente, pues normalmente este cartel lo encontramos es o en carros o en buses. En un avión, pues no tiene sentido que haya un cartel al que podamos llamar porque pues nadie vería ese cartel. Normalmente los aviones pues van en el cielo y no van cerca el uno del otro. Y en un bote pues tampoco es común que haya este tipo de carteles. Vamos con la pregunta 5. Nos dice nuevos juguetes, monstruos verdes, muñecas enojadas y helicópteros negros. Debe ser algo como una tienda de juguetes o algo así. Entonces la opción A nos dice en una casa, la opción B en una tienda y la opción C en un zoológico. Acá la opción más adecuada sería la B, que es en una tienda, porque probablemente lo que estén haciendo es promocionar esos nuevos juguetes para que la gente los compre. En una casa también podrían haber juguetes, pero recordemos que pues este afiche, el contexto probablemente sea que están promocionando para que la gente los compre. Entonces por eso es más adecuado una tienda que una casa. Ahora vamos con la pregunta 6. Nos dice, por favor, toma el que quieras leer. Pues seguramente sea una biblioteca o algo así. Entonces vamos a ver las preguntas. La opción A dice en un escritorio, la opción B en un computador y la opción C
en un estante de libros. Y acá pues la opción más correcta sería la C, que es un estante de libros, que probablemente se encuentre dentro de una biblioteca o, sí, dentro de una biblioteca o una tienda de libros. Y bueno, ya con esto respondí completamente la parte 2. Ahora vamos con la parte 3. Si la parte 2 era de asociar afiches con un lugar, pues la parte 3 va a ser de continuar conversaciones. Entonces vamos a leer el ejemplo que nos dan. Nos dice, creo que me estoy enfermando. Eso dice la persona A y luego hay otra persona que le va a responder algo. Entonces entre las opciones tenemos I am sorry, que significa lo siento, la B, que dice yo también puedo, y la C, que dice lo necesito. Pero pues acá lo más adecuado es decir que lo sentimos, que nos sentimos mal pues acerca de la otra persona porque se está enfermando. Normalmente acá lo que se evalúa, y esto es un tip, es responder algo que primero que todo, pues obviamente que tenga sentido y segundo que sea educado. Entonces si una persona nos dice que está enferma, lo más educado probablemente sea ofrecerle ayuda o al menos decir que lo sentimos, que se esté sintiendo mal. Entonces vamos a responder rápidamente las otras preguntas. Vamos con la pregunta 7. Nos dice, bueno, acá tenemos can't, que significa no puedo. Entonces yo no puedo comer un sándwich frío. Es horrible. Y entre las opciones de respuesta tenemos I hope so, que significa lo espero. Es como decir, sí, que nosotros esperamos algo o como que añoramos que pase algo. Pues en este caso no tiene mucho sentido. La opción B dice I agree, que significa de acuerdo. Y la opción C, que significa yo no soy. En este caso, pues la opción que más sentido tiene es la B. La persona nos dice que no puede comer sándwiches fríos porque no le gustan y nosotros le respondemos que estamos de acuerdo. Probablemente que tampoco gusten los sándwiches fríos. Ahora vamos con la pregunta 8. Nos dice, voy a ir de vacaciones a Vancouver y hay un signo de admiración, expresando que esa persona pues tal vez esté emocionada por ese viaje que va a tener. Vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos la A, que nos dice that's great, que significa como es genial. La opción B dice me gusta nadar, pero en este caso esta persona está diciendo que va a ir a Vancouver, pero no está diciendo nada de nadar, entonces probablemente no sea una respuesta adecuada. Y la opción C que nos dice tú eres primera o tú vas primero, algo así, pero no tiene sentido en este caso. Lo más oportuno sería responder que está genial. Esa persona nos está diciendo que se va a ir de vacaciones y nosotros le respondemos que está genial, que nos alegramos porque esa persona puede ir de vacaciones a Vancouver. Ahora vamos con la pregunta 9. La pregunta 9 dice, llovió mucho la noche pasada o llovió, llovió mucho anoche. Y entre las opciones de respuesta tenemos Did you accept, que significa aceptaste. La opción B, entendiste, pero pues de momento estas dos no tienen nada de sentido. O sea, no hay nada que aceptar y no hay nada que entender. Simplemente la otra persona nos está diciendo que llovió mucho anoche. Y la opción C que dice, ¿dormiste? O sea, si le estamos preguntando a esa persona si pudo dormir. Entonces seguramente, pues bueno, no seguramente está la opción más indicada porque tiene relación con lo que la otra persona está diciendo. La otra persona nos dice que llovió mucho y nosotros le preguntamos si pudo dormir, pues probablemente por el ruido de la lluvia o alguna cosa similar. Bien, ya con eso terminamos la parte 3. Ahora vamos con la parte 4. Esta parte es de completar espacios en blanco, así que vamos a ir completando uno. Vamos a leer este texto. Acá vamos a hablar sobre el lobo de Etiopía o el lobo etíope. Etíope es la nacionalidad del país Etiopía. Y bueno, vamos a leer. Entonces acá nos dice, bueno, lo que voy a hacer es directamente traducirlo e ir revisando por cada espacio las opciones que nos dan y seleccionando de una vez cuál es la más adecuada. El lobo etíope es un animal africano, hay un espacio, es llamado, y acá nos dan otro nombre con el que se conoce al lobo etíope, y pues este espacio cero, acá nos dicen que la respuesta correcta es wish. Este es el ejemplo que ellos nos dan, acá ellos ya nos dan la respuesta, y es which, pues básicamente porque las otras dos opciones, where, lo usamos para preguntar dónde. Pero en este caso recuerde que ya estamos hablando sobre el lobo. Entonces estamos diciendo que es un animal africano. Lo más probable es que acá queramos decir el cual, un animal africano, el cual es llamado, y acá el otro nombre que se conoce a ese animal. Entonces, where no tiene sentido que preguntemos dónde. Y who significa quién. Pero en este caso tampoco vamos a preguntar quién ni tampoco vamos a preguntar dónde. Lo más adecuado es que usemos which, que wish, cuando lo usamos en pregunta, puede significar cuáles, y cuando lo usamos en un contexto que no es una pregunta, como en este caso, significa el cual. O sea, nos estamos refiriendo a algo que ya se mencionó antes nos estamos refiriendo a algo que ya se mencionó antes en el texto. Y en este caso, ¿qué fue lo que se mencionó? El lobo etíope. Entonces estamos hablando de el lobo etíope y luego decimos el cual también es llamado y por eso lo más correcto es usar wish. Pero esta pues ya nos habían dado la respuesta correcta. Así que vamos a continuar. Acá nos dice algunos científicos han, hay un espacio y luego it is not, que significa no, o sea que no, y luego que es un lobo real. O sea, algunos científicos han no es un lobo real. Pues probablemente sea que han dicho que no es un lobo real. Así que vamos a ver las diferentes opciones. La opción A es, bueno, termina en ing. Recordemos que cuando un verbo termina en ing es porque estamos hablando pues ya sea en pasado continuo, presente continuo o futuro continuo. O sea que es una opción que probablemente está ocurriendo en ese instante. Pero en este caso no es así, o sea, no tiene sentido que usemos ing. Y luego tenemos la opción B que es said y la opción C que es say.
pues ambas, todos los verbos acá son el mismo verbo, que es say, que es decir. O sea, podríamos decir que todas las opciones tienen algo de sentido, porque estamos diciendo que algunos científicos han dicho que no es un lobo real. Pero entonces ahora vamos a ver por qué la opción correcta es la opción B, que es say. Y la opción correcta no es la C, que es say. Bueno, para eso tengo este PDF para explicar algo pues súper rápido. La idea es como ver los temas que apliquen para cada pregunta, pero algo súper rápido. Y acá lo que nos da la pista para responder esa pregunta correctamente es el presente perfecto. Entonces acá tengo una tabla de los tiempos verbales en inglés. Recordemos que bueno, hay varios tiempos verbales, pero acá lo único que nos importa es este de presente perfecto o presente perfecto simple. Que acá tenemos el ejemplo de he hecho la tarea, he hecho mi tarea, que es este tiempo verbal de aquí, de la mitad. Entonces vamos a ver primero que todo cuándo podemos usar el presente perfecto. El primer caso cuando usamos presente perfecto es cuando estamos hablando acerca de experiencias pasadas, pero no estamos mencionando cuándo ocurrieron. Por ejemplo, acá decimos, he visitado London. Decimos que hemos ido a London, pero no estamos diciendo si fue ayer, si fue hace un mes, si fue el año pasado, no estamos diciendo cuándo ocurrió. Entonces ahí pues, podemos usar presente perfecto. Luego tenemos el caso 2 que es para acciones pasadas que siguen siendo relevantes en el presente. Por ejemplo, acá nos dice, he perdido mis llaves. Esa persona pues perdió las llaves y sigue siendo relevante en el presente porque probablemente no pueda abrir su puerta o se quedó por fuera de su casa. Luego tenemos el tercer caso, que son acciones que empezaron en el pasado y aún continúan en el presente. Por ejemplo, acá tenemos que ella ha trabajado en esta compañía desde el 2002, desde el 2020, perdón. Entonces, esa persona empezó en el 2020, una acción pasada, pero continúa en el presente, porque no ha renunciado de esa compañía. Y el caso 4, que es cuando hablamos acerca de cambios o logros a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mi inglés ha mejorado mucho. Bueno, acá en el caso 3 y en el caso 4, ustedes se pueden fijar que tiene has. En lugar de have, tiene has. Y eso es porque cuando usamos it, she o he, tenemos que usar has. Y cuando tenemos el resto de sustantivos, por ejemplo, I, we o they, tenemos que usar have. Para estos de acá usamos have y solamente para it, she o he usamos has. Solamente para estos tres usamos has y para todo el resto usamos have. Entonces es por eso que acá tenemos has en lugar de have. Bien, entonces primero que todo vamos a ver cuál de estos casos aplica para el contexto de la lectura que estamos leyendo, que es la de el lobo etíope, y probablemente hayan dos que podemos decir que aplican, que son la primera, porque son experiencias pasadas o eventos pasados que ocurrieron, pero no decimos cuándo ocurrieron. Entonces en este caso simplemente decimos que los científicos dijeron que no es un lobo real, pero no estamos especificando cuándo fue que los científicos lo dijeron. Y el segundo caso también podría aplicar que son acciones pasadas que siguen siendo relevantes en el presente. Entonces, a pesar de que los científicos hayan dicho eso en el pasado, es algo que sigue siendo a lo mejor relevante en el presente, o al menos para este texto. Entonces, por eso sabemos que es presente perfecto. Además, otra cosa que nos puede servir para identificarlo es que tiene el have. Normalmente cuando vemos que tiene un have, sabemos que estamos hablando de presente perfecto. Y cuando hay presente perfecto no podemos usar el verbo base, o sea, say, lo que tenemos que decir said, que eso es justamente lo que digo en esta siguiente diapositiva. Cuando es una oración positiva, tenemos que poner primero el sujeto, que en este caso son los científicos, luego have y luego el pasado participio del verbo. No podemos poner el verbo en su forma base, sino que tenemos que poner el pasado participio. ¿Y cuál es el pasado participio? Bueno, normalmente a los verbos se les agrega ed y ese ya es el pasado participio del verbo. Por ejemplo, acá el verbo base es finish, pero para el pasado participio le agregamos la ed y queda finish con la ed al final. Pero hay algunos verbos que son verbos irregulares a los cuales no se les agrega la ed, sino que el verbo cambia por completo. Por ejemplo, acá el verbo es sí, que es ver, pero en pasado participio no se le agrega una ed o una d al final. Eso sería incorrecto, sino que se dice sin. La única forma de saber esto es memorizándose esos verbos que son irregulares. No hay otra forma de saber cómo se conjuga el verbo correctamente. Pero normalmente se le agrega ed, solo que hay algunos que tienen esta excepción. Luego para la forma negativa, pues es el sujeto, luego el have, después el not y luego el pasado participio. O sea, acá lo único que agregamos es el not. Y cuando ustedes vean esto de acá, esto es lo mismo que decir have, not, solamente que es una forma abreviada. Se le pone el apóstrofo para no tener que poner el espacio, la n y la t, perdón, la n y la o, solamente se pone la t. Entonces, bueno, esa es la forma negativa. Y ahora, cuando es una pregunta, lo primero que ponemos es el have o el has, según el sustantivo, que ya pues les explico cuando se usa has o have, luego el sujeto y luego el pasado participio del verbo. Y luego ya pues sería el complemento de la oración. Pero en este caso lo que nos interesa es la estructura positiva, porque no estamos ni negando nada ni preguntando, simplemente estamos diciendo una afirmación que ocurrió en el pasado. Entonces, por esa razón que tenemos que usar said en lugar de say. Y este es un excelente ejemplo de un verbo que es irregular, porque no decimos de said agregándole una ed al verbo, sino que pues cambia completamente y tenemos que decir said. Y bueno, ya con eso es suficiente para saber cuál es la opción correcta en el espacio 10.
vamos a continuar. Entonces decíamos, algunos científicos han dicho que no es un lobo real, hay un punto, pero los estudios muestran que espacio, relación cercana con lobos grises y coyotes es evidente. Bien, entonces tenemos que los científicos dijeron que no era un lobo real, pero los estudios muestran que posiblemente queramos decir su, o sea, que su relación cercana, pues muestra que es evidente que sí es un lobo. Entonces vamos a ver las opciones de respuesta. Tenemos its, his y your. Pues acá esta la podemos sacar por descarte. Your significa tú, tuyo, pero acá estamos refiriéndonos acerca del lobo, estamos hablando acerca de un animal. No es como que el escritor de este texto nos esté hablando a nosotros, en cuyo caso sí se podría usar you o your, pero en este caso pues no es ese el caso para que seleccionemos your. Y luego his significa su, pero se usa cuando estamos hablando del sustantivo he, que significa él. Pero en este caso pues nuevamente no estamos hablando acerca de otra persona que sea un hombre, en cuyo caso sí utilizaríamos his, sino que estamos hablando de un animal, que es el lobo etíope. Y es por esa razón que la respuesta correcta es la opción A, que es its. Porque cuando estamos hablando de cosas o animales, normalmente usamos it. Y el its significa propiedad. Entonces estamos hablando que hay una similitud y la similitud la tiene ese algo, que ese algo es un objeto o un animal, que en este caso pues es un animal, que es el lobo etíope. Entonces por eso la opción correcta es la opción A, que es its, porque usamos it cuando es un objeto o un animal. Bien, vamos con el siguiente espacio. Luego tenemos un punto y nos dice, bueno, hay un espacio directamente y luego tenemos lobos etíopes son más similares a los lobos grises y coyotes que cualquier otro canino africano. Bien, vamos a ver las opciones. Tenemos this, that y this. Para eso también tengo, bueno, primero vamos a seleccionar la opción correcta, que en este caso la opción correcta va a ser la opción C, pero ya les voy a explicar por qué. Pues básicamente lo que nos da la respuesta es que aquí tenemos la palabra wolves con S al final. Y esta S nos indica que estamos hablando en plural. Y ahora es cuando voy a mostrarles otra diapositiva. Y son los adjetivos demostrativos. Entonces, los adjetivos demostrativos los usamos cuando nos estamos refiriendo a otra cosa, como si estuviéramos apuntando a otra cosa. Entonces, cuando es singular, usamos this para objetos que están cerca. Por ejemplo, esta manzana. Usamos that para objetos en singular, pero que están lejos. Sería como decir esa manzana porque está lejos. Entonces, this sería esta manzana y that sería esa manzana porque está lejos. Luego, cuando es plural y está cerca, decimos this. Y cuando es plural y está lejos, decimos dus. Entonces, this es como decir estas y dus es como decir aquellas porque están lejos. Entonces, si vemos las opciones de respuesta, teníamos this y that que las descartamos porque justamente acá en esta diapositiva decimos que this y that se usa para singular, pero acá tenemos wolves con S al final, lo cual nos indica que es plural. Entonces, that y this serían incorrectas y la única correcta sería this. Es por eso que esta opción la podemos responder por descarte. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente espacio. Luego seguimos. Los científicos también creen que hay acerca de 450 de ellos viviendo en condiciones salvajes, o sea, viviendo al aire libre. Hay un punto. Y luego el espacio, grupo de lobos etíopes, existe. Hay otro espacio, pero vamos a enfocarnos primero en el primer espacio. Bien, entonces en este primer espacio las opciones que nos dan es larger, largest y large. Bien, vamos a descartar una a una las opciones. Entonces, large la podemos descartar porque acá de lo que estamos hablando es acerca de una comparación. Estamos diciendo que el grupo de lobos etíopes más grandes existe en un lugar o que está en un lugar. Entonces, estamos hablando de que ese es el grupo más grande entre todos los grupos que existen de este animal, de esta raza de animal. Entonces, large, pues sí, large significa grande, pero en este caso es incorrecto porque estamos haciendo una comparación y large así tal cual no se puede usar para comparar. Entonces la opción C la podemos descartar. Ahora las únicas dos opciones que tenemos es larger y largest, con R al final y con ST al final. Y para eso pues también tengo esta otra diapositiva, que es solamente una diapositiva para explicar algo súper rápido, que son las comparaciones en inglés. Cuando hacemos comparaciones en inglés, hay dos categorías que son los comparativos y los superlativos. Los comparativos los usamos cuando comparamos un objeto con otro objeto o un animal con otro animal, es decir, para comparaciones uno a uno. Pues acá tengo tres ejemplos. El primer ejemplo dice Juan es más alto que Ana. Entonces acá estamos comparando simplemente a Juan con Ana, la comparación de una persona con una persona, o sea, uno a uno. Luego tenemos, ella es más inteligente que su hermano. Nuevamente estamos comparando a ella, una persona, con su hermano, otra persona, uno a uno. Y finalmente tenemos, este celular es más caro que ese otro. También es un celular comparado con otro celular, uno a uno. Y acá la diferencia es que no tenemos el verbo, la comparación terminada en R,
sino que usamos more expensive than. Pues esta es una excepción cuando el adjetivo que usamos para comparar tiene más de dos sílabas o es un adjetivo largo, no le podemos agregar una R al final, sino que decimos more, luego sí el adjetivo que estamos usando para comparar y luego than. Pero es lo mismo, se usa para comparar uno a uno. Esos son los comparativos. Y ahora tenemos los superlativos, que los superlativos se usan cuando queremos comparar un objeto con un grupo de objetos o cuando queremos destacarlo, destacar una cosa entre varias cosas o entre un grupo de cosas. Vamos a ver a qué me refiero. Entonces acá tenemos Juan es el más alto de la clase. Entonces acá lo que estamos haciendo es destacar a Juan, destacar la estatura de Juan. O también se puede decir que estamos comparando a Juan con todo el resto de la clase. O sea, ya no es una comparación uno a uno, sino es uno a... Y luego tenemos ella es el estudiante más inteligente. Nuevamente estamos comparando a una persona que es ella con todo el resto de personas de la clase. La estamos destacando. Y finalmente, lo mismo. Hay una excepción cuando el adjetivo es muy largo, en el cual no le agregamos st, sino que decimos the most. Entonces, este es el celular más caro en la tienda. Pero nuevamente, pues estamos comparando un celular con todo el resto de celulares que están en esa tienda. Entonces, por eso no podemos decir more expensive than, sino que tenemos que decir the most expensive. Bien, ya que entendimos esto, vamos a ver, pues ya podemos entender que la opción correcta es la opción B, porque estamos diciendo que el grupo más grande de lobos etíopes viven en un lugar. Entonces estamos diciendo que es el grupo más grande entre todo el resto de grupos de esa especie. No estamos comparando un grupo con otro grupo o un lobo con otro lobo para usar larger, que termina en R. Tenemos que usar el que termina en ST porque es un superlativo. Y bien, ahora está el último espacio. Entonces veníamos diciendo que el lobo más grande existe, hay un espacio, y acá nos dice un lugar que es un parque nacional. Y este nombre de acá, el de las montañas, pues es solamente el nombre de ese parque nacional. Acá lo más importante es que nos dicen esto de acá del final, o sea que es un parque nacional. Y eso va a ser una pista bastante importante para poder seleccionar la opción correcta. Entonces, para eso voy a explicar rápidamente este otro tema que son las preposiciones. Las preposiciones pueden ser tanto de lugar como de tiempo. Estas tres preposiciones se pueden usar tanto para hablar de lugar como de tiempo. Entonces tenemos in, que in es la preposición más general de todas. Luego tenemos on, que es una preposición un poco más específica. Y finalmente tenemos at, que ya es la preposición más específica de todas, tanto si hablamos como de tiempo como de lugar. Vamos a ver cuándo se usa cada una. Entonces, por ejemplo, tenemos in, que se usa cuando hablamos de países, ciudades, vecindades o de espacios cerrados. Es algo muy general, como dije. Y también acá, pues es algo muy importante, y es que cuando hablamos de medios de transporte, si uno no puede caminar dentro de ese medio de transporte, usamos in. Pero cuando sí podemos caminar dentro de ese medio de transporte, normalmente usamos on. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, acá notaron el ejemplo de un carro. En un carro, como es algo pequeño, tenemos que ir siempre sentados. No podemos desplazarnos dentro del carro. Entonces ahí usamos in, porque es un espacio cerrado y no podemos caminar. Pero acá nos dan otro ejemplo de on, en el que dice en el tren. Un tren es algo que también es cerrado, pero ahí sí podemos caminar, podemos desplazar dentro del tren. Entonces por eso cuando hablamos de un tren usamos on en lugar de in. Bien, sigamos con on, con otros casos para usar on. Lo usamos ya cuando nos referimos a calles, avenidas, medios de transporte, nuevamente en los que podamos movernos, y superficies, para decir que algo está sobre otra superficie, por ejemplo, sobre el suelo, sobre una mesa, etcétera. Y finalmente tenemos at, que ya es súper específico, o sea, para hablar de direcciones, por ejemplo, de lugares específicos también, o de eventos, porque un evento es algo que es súper específico también, por ejemplo, en un concierto de una banda. Entonces todas las personas van a saber cómo llegar a ese punto específico. Y las de tiempo, pues en este caso no la puedo explicar porque no las necesitamos, porque en este texto de lo que estamos hablando es de un espacio, que es el Parque Nacional. Entonces ahora, pues lo que tenemos que evaluar son la opción A y la C, que es in y on. Y entonces ahí vimos que on se suele usar para cosas que son un poco más específicas, por ejemplo, para calles o avenidas. Y lo mejor para usar en este caso, pues es in, justamente por esta parte de acá, por el espacio cerrado. ¿Por qué sabemos que es un espacio cerrado? Porque es un parque nacional. Y normalmente los parques nacionales son una zona geográfica que está delimitada, tanto para que las personas no puedan entrar como por temas ambientales, para proteger ese espacio cerrado. Y por eso la opción correcta acá es in y no es on, porque usamos on cuando estamos sobre una superficie. Pero en este caso no, pues no es lo correcto. Lo correcto es usar in, sobre todo porque es un parque nacional. Y un parque nacional es una zona geográfica cerrada o delimitada. Y ya pues con eso es suficiente. Y la otra opción, que es along, también tengo una diapositiva para explicar por qué la debemos descartar. Y es porque along se suele usar cuando estamos hablando de algo que es una línea y algo se extiende sobre esa línea. ¿A qué me refiero con esa línea? Bueno, tenemos bastantes ejemplos. Por ejemplo, ellos caminaron a lo largo de la playa en la puesta del sol. Entonces, la playa podríamos decir que es una línea porque se están refiriendo al borde de la playa. Entonces, seguramente estas personas estaban caminando
pues sí, en el borde de la playa, entre la arena y el mar. Pues acá hay varios ejemplos, vamos a leer el segundo y ya creo que es suficiente. Y nos dice que hay muchos ríos a través del río, o sea, no justamente en medio del río, sino en el borde del río, lo cual es una formación bastante que haya un río y alrededor de ese río pues hayan árboles creciendo. Entonces por eso no vamos a usar along y lo mejor acá es usar in. Bien, esta parte 5 es simplemente de lectura literal, o sea que lo que nos están preguntando está dentro del texto, no tenemos que inferir ni empezar a pensar mucho sobre las respuestas a estas preguntas, que todo lo que nos preguntan está acá, dentro del texto, ya sea de forma literal o al menos una paráfrasis, que significa que lo que nos preguntan acá no está escrito tal cual así en el texto, pero está escrito como con sinónimos, por decirlo de algún modo. Entonces este texto lo voy a omitir porque lo único que podría hacer realmente sería traducirlo, pero pues pienso que pues también ustedes pueden irlo traduciendo o leyendo todo con calma para luego responder las preguntas. Y este es lo mismo, solamente que este ya no es de lectura literal, sino que este sí es de lectura inferencial. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo vamos a ver alguna de las preguntas. Por ejemplo, miren, acá nos dicen, ¿qué está intentando hacer el escritor en este artículo? O sea, ya no es simplemente que nos pregunten algo que está dentro del texto, sino que pensar en qué es lo que está intentando transmitir el escritor con el texto. Tenemos que ir un paso más allá. Entonces por eso este texto, la parte 6 es más avanzada que la parte 5, un grado más de dificultad. Pero lo mismo, yo creo que es mejor que cada uno vaya con calma intentándolo leer y traduciendo las palabras que no entienda, para que luego sí vaya y responda las diferentes preguntas. Pero el que sí vamos a hacer es esta parte 7 que es también de completar espacios en blanco. Tenemos 5 preguntas, no, cuatro preguntas, porque hay una que ya nos dan la respuesta. Entonces vamos a empezar a leer. Nos dice, el día de San Valentín. Y vamos a, lo mismo, voy a traducir y por cada uno de estos espacios vamos a seleccionar de una vez cuál es la opción correcta. Bien, ¿sabías que espacio en febrero 14 de cada año? Y bueno, acá la palabra que falta es happens, que significa ocurre. Entonces, ¿cómo se leería esto completo? Sería, ¿sabes qué ocurre en febrero 14 cada año? Y vamos a seguir leyendo. Muchas personas intercambian regalos, chocolates, tarjetas y flores. Esto se hace para celebrar el día de Valentín. Siempre es muy divertido obtener una tarjeta o algunos chocolates, pero espacio, hacemos esto. Bien, entonces nos están dando el contexto sobre esa celebración y ahora seguramente lo que queremos es preguntar por qué lo hacemos. Entonces vamos a ver las diferentes opciones. La opción A, que es where. Where lo usamos para decir dónde, pero en este caso no, pues no tiene sentido que preguntemos dónde. Sería como decir, pero ¿dónde hacemos esto? No, pues en este contexto no es correcto usar dónde. Luego tenemos why, que why lo voy a seleccionar de una vez porque esta va a ser la opción correcta. Why significa por qué, ya que estamos preguntando por el propósito de la celebración. O sea, decimos que sí, que es muy chévere recibir los regalos, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por eso why es la opción correcta. Ahora, when se descarta porque when significa cuándo. Tampoco tiene sentido preguntar cuándo en esta oración, pero otra razón para descartarlo es porque ya nos están diciendo la fecha, que es en febrero 14. O sea, si ya nos dan la fecha, ¿para qué preguntamos cuándo? Y luego la opción D, que es what, que tampoco tiene sentido porque sería como decir, pero ¿cuál hacemos esto? No tiene sentido en este contexto. Lo que queremos preguntar es por qué lo hacemos. Y es por eso que la opción correcta, la opción B, que es why. Bien, luego seguimos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Hay mucho misterio acerca de este día. Hay mucho misterio alrededor de este día. Luego, una D, espacio, dice que el Valentín original era un cura o un sacerdote. Vamos a ver cómo nos dan. Nos dan I6, que I6 significa ensayos. Primero vamos a traducirlas y luego descartamos las opciones. I6, que es ensayos, B, que es historias, C, reportes y D, cartas. Bien, entonces ensayos lo podemos descartar porque es algo muy formal. Pues seguramente acá de lo que queremos hablar es acerca de historias, que es algo muy informal. O sea, solamente como el boca a boca que hay entre las personas. Pues acá justamente la opción B es historias. Entonces esa va a ser la opción correcta. Porque I6 pues ya es algo muy formal, algo súper formal, un ensayo. No, pues no tiene sentido que estemos hablando de una celebración como el Día de San Valentín y ahora nos vamos a hablar de algo formal como un ensayo. Luego tenemos reportes, que también no tiene mucho sentido porque es algo formal, y cartas también, que también es una comunicación formal. Entonces es mejor, pues lo más cercano acá a este espacio sería historias. Entonces decimos, hay mucho misterio alrededor de este día. Una de las historias dice que el Valentín original era un cura, un sacerdote. Entonces ahí sí tiene sentido usar la B, que es historias. Bien, sigamos. Se dice que el rey Claudio II había prohibido el matrimonio porque él creía que solo los hombres solteros o solo los hombres no casados eran los mejores soldados. A pesar de esto, Valentín continuaba haciendo matrimonios para un montón de parejas jóvenes en secreto. O sea, pues que Valentín desobedecía
la orden del rey, es lo que nos están diciendo acá. Bien, sigamos. Cuando el rey King encontró espacio, ordenó a los soldados que mataran a Valentín. Bien, vamos a ver las opciones. Tenemos off, in, at y out. Bien, acá para este espacio hay un tema muy importante en inglés, que es la única forma como podemos acertar este espacio, que son los phrasal verbs, que no sé si lo han escuchado, pero pues básicamente un phrasal verb es una combinación de un verbo con lo que se conoce como una partícula, que esa partícula pues normalmente es una preposición o un adverbio, la cual cambia por completo el significado original del verbo. Entonces, vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, vamos a escoger cualquiera de estas de acá. Por ejemplo, make up está acá. Make up significa inventar, pero si lo traducimos literalmente es como hacer arriba. O sea, no tiene sentido que hagamos una traducción literal. Tenemos que traducirlo pues en el contexto del lenguaje del inglés. Entonces, en vez de traducir make y up por separado, lo tenemos que traducir junto. Make up, que significa inventar. O sea, este up le cambia por completo el significado a make. Eso es un phrasal verb. ¿A qué voy con todo esto? Pues acá puse esta imagen que tiene algunos phrasal verbs, pero lo que tienen que hacer es pues básicamente buscar todos los que puedan e intentar, no sé si memorizarlos, pero sí como intentar leer mucho para que vayan familiarizándose con estos phrasal verbs y cuando les salga uno como estos en la prueba, pues ya sepan cuál es la opción correcta. Porque hay justamente un phrasal verb que es este, find out, que en este caso pues no dice find, sino que dice found porque está en pasado, pero es lo mismo. O sea, luego ese find o found tiene que ir un out porque es un phrasal verb. Entonces es por eso que la opción correcta es D, porque las otras no tienen sentido con ese verbo que es found. Entonces, pues esa es la explicación, que hay un phrasal verb que es find out y en pasado se escribe como found out y por eso en este espacio es out la respuesta correcta. Bien, entonces, ¿cómo se traduce eso? Find out significa descubrir y como está en pasado, pues descubrió. Entonces vamos a ver qué significa en este contexto. Entonces diría, a pesar de esto, Valentín, el sacerdote, continuó haciendo matrimonios para un montón de parejas jóvenes en secreto. Cuando el rey lo descubrió, ordenó a los soldados que lo mataran, que lo asesinaran. Ahí sí tendría sentido. O sea, el rey lo descubrió, find out o found out, y ordenó pues que los soldados hicieran eso. Y ahora vamos con el último párrafo que tiene la última pregunta. El día de Valentín es ahora la segunda celebración más grande para tarjetas y regalos. Las mujeres compran espacio 90% de las cartas, pero los caballeros siguen comprando la mayoría de chocolates y flores para dar como un regalo del día de Valentín. Bien, vamos a ver cuáles de las opciones tiene más sentido. Primero vamos a descartar las que son incorrectas. Entonces tenemos only. ¿Por qué deberíamos descartar only? Porque only es como si dijéramos solo. Entonces no tiene sentido que digamos que compran solo el 90% de las cartas, porque es una cifra bastante grande. Podríamos decir only si dijera que solamente, no sé, el 3%, 5% de las cartas, porque ahí sí sería un valor muy bajo. Pero en este caso, como es 90%, no tiene sentido que digamos. Luego tenemos la opción C, que es hardly. Hardly significa difícilmente, pero el descarte pues es lo mismo que only, porque no podemos decir que compran difícilmente el 90% de las cartas. Es un valor muy grande, como para decir que es difícilmente. Podríamos decir eso si fuera, no sé, que compran difícilmente el 1%, o sea, como para decir que ni siquiera llegan a ese 1%, pero como es 90%, no tiene sentido que escojamos la opción C. Y luego tenemos just, que significa solo, y es lo mismo que las otras dos opciones. No podemos decir que compran solo el 90% de las cartas, porque es un valor alto. Y ahora pues la única opción que nos queda simplemente por descarte pues es la que es almost. Y almost significa casi. ¿Y por qué tiene sentido también en este contexto? Porque estamos hablando de un porcentaje. Entonces probablemente, a pesar de que acá lo estemos aproximando, pues tenemos que decir que compran casi el 90% de las cartas o que compran aproximadamente el 90% de las cartas. Entonces cuando hablamos de porcentajes, normalmente tenemos que usar palabras como almost, que significan casi o cerca del 90%, porque no compran exactamente ese 90%, sino que compran un valor cercano a ese 90%. Por eso tenemos que usar almost, aunque ya las otras las habíamos descartado, por lo que expliqué. Pero si queremos ir más allá, pues esa es la explicación por la que usamos almost, porque hay un porcentaje, no es un valor exacto. Y ya, pues acá pueden encontrar las opciones de respuesta para que ustedes estudien por su cuenta. Y recuerden que también nosotros hicimos el examen 2, pero en este mismo PDF hay un examen 1, por si lo quieren hacer también por su propia cuenta, o tal vez luego hacemos otro video para explicar la parte 1 según lo que ustedes me vayan diciendo. Y también recuerden que si quieren practicar, pues primero yo lo que les recomiendo es esto, que entren a la página oficial del ICFES y se hagan todos estos cuadernillos, pero también si quieren buscar como algo adicional, pues tenemos nuestra plataforma que es simulacro, icfesia.xyz, y acá ustedes pueden encontrar simulacros prácticamente ilimitados. Pues por ahora solamente hay 5, pero según la gente los vaya completando, vamos a ir creando más. Pues son simulacros basados en el examen real. También tienen
7 grupos de preguntas con 45 preguntas en total y también tienen explicaciones generadas por IA. Y bueno, ya con eso terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya servido y los leo en los comentarios.